Buenos días, niños de primero de secundaria. Un saludo para todos ustedes y sus familias. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy y vamos a mirar un poquito lo que nos toca desarrollar en esta parte de nuestro trabajo. Vamos a encontrar áreas sombreadas, ¿ven? Y problemas similares a los que ya hemos estado haciendo, reforzando un poco lo que tenemos que tener como conocimiento, que son las fórmulas para hallar el área y el perímetro de las figuras geométricas básicas. Nuestro objetivo es resolver esta clase de problemas, combinar las figuras para encontrar el área de una como esta, por ejemplo, ¿no? Vamos a comenzar entonces nuestra clase. Lo vamos a hacer mirando los ejemplos que hemos utilizado para esta. Vamos a ver primeramente el ejemplo del cuadrado de color azul que está en esta parte. Si ustedes se fijan, simplemente es una figura geométrica muy común, el cuadrado, que ha sido dividida en 4 cuadrados más pequeños y a su vez este cuadrado ha sido dividido en 4 cuadrados todavía más pequeños. ¿Cómo entonces podríamos desarrollar este ejercicio? Nosotros le vamos a hacer unas líneas para poderles mostrar cómo se ha dividido este cuadrado. Hasta ahí. Y hasta ahí. Si ustedes se fijan, este segmento de 20 centímetros ha sido dividido en 4 partes iguales. Por tanto, el lado del cuadrado más pequeño, que es este, mediría 20 dividido entre 4. Y 20 dividido entre 4 vendría a ser 5. Esos 5 están ubicados acá. ¿No? Siendo el lado 20 centímetros, entonces dividido entre 4 segmentos iguales, cada lado del cuadrado pequeño mide 5. En esta parte dice triángulo, pero recordamos que es un cuadrado. Vamos a seguir. Vamos a recordar de que el área de un cuadrado simplemente será el lado elevado al cuadrado. Tenemos en esta parte, si ustedes pueden ver, el área de un cuadrado será el lado elevado al cuadrado. Por tanto, será 5 elevado al cuadrado. 5 porque el lado mide 5 centímetros. Estamos hablando de este cuadradito pequeño. 5 al cuadrado será 25 centímetros al cuadrado. De esa manera podemos decir que el área sombreada del cuadrado pequeño mide 25 centímetros al cuadrado. Veamos nuestro segundo ejemplo que está ubicado en esta parte. Es encontrar el área de este rombo que está inscrito en este cuadrado. Vamos a ir viendo entonces cómo podríamos encontrar el área de ese rombo. Simplemente le vamos a agregar una línea acá para mostrar claramente que son 2 triángulos ubicados de esa forma. Tal vez la manera es más sencilla encontrando los triángulos, ¿no? Entonces, multiplicando el área de este triángulo más el área de este otro triángulo o multiplicando el área por 2, nos va a dar el área sombreada. Veamos. Este triángulo tiene de base la línea negra que yo le puse acá. Si el lado de este cuadrado mide 8, entonces esta línea mide exactamente la mitad. Por tanto, podríamos decir que cada triángulo lleva de base 4 centímetros. Veamos la altura. La vamos a hacer con otro color. La altura de este triángulo vendría a ser la línea que yo estoy colocando acá. Y la altura también es la mitad de los 8 centímetros.
Claramente se puede ver que esa altura mide esta cantidad. También mide 4 centímetros de altura. ¿Ven? Ahora, el área de un triángulo es la base por su altura dividido entre 2. Entonces, la base mide 4 y la altura 4. 4 por 4, 16. Dividido entre 2, sé que el área de un triángulo es 8 centímetros. 8 centímetros. Ese es el área de un triángulo. Pero si ustedes se fijan, nuestro rombo está formado por 2 triángulos iguales. Como son 2 triángulos, se multiplicaría por 2. De donde tenemos que el área sombreada sería 8 centímetros por 2. Y la respuesta que estamos buscando vendría a ser 16 centímetros. Ahí está, niños, la resolución de nuestro problema en base a las áreas que hemos aprendido anteriormente. Veamos, tenemos ahora un problema que es un poco más complejo. Aquí está. Calcular el área del cuadrado A de los rectángulos B y C y el triángulo D de la siguiente figura. Para poder resolver esto nos vamos a basar en el formulario que ya hemos utilizado anteriormente. Entonces, sumamente importante que ustedes puedan mirar lo que vamos a hacer. Empezamos por el cuadrado A. Es la figura que yo voy a pintar. Cuadrado A. Entonces, recordamos que DM quiere decir decímetro. Entonces empezamos por la área de A. Como es un cuadrado, vamos a tener, aquí está, claramente, que el área de un cuadrado es el lado elevado al cuadrado. Entonces, el área de A va a ser 7 al cuadrado. ¿Cómo sabemos que es 7? Sencillo. Si podemos ver, el lado de este cuadrado es nada más que esto. Y acá claramente dice que mide 7. Además nos dice que es cuadrado. Quiere decir que sus 4 lados miden 7. Por tanto, 7 al cuadrado vendría a ser simplemente 49 decímetros al cuadrado. Vamos con el área de B, que es este rectángulo. Vamos a ir definiendo. Recordaremos que el área de un rectángulo, aquí está, el área de un rectángulo, que es B, vendría a ser, ahí está, la base por su altura. Veamos cuánto y cómo mide la base. La base va a ser lo que yo voy a pintar ahora de color verde. La base vendría a ser esta parte. ¿Cómo mido esa base? Son 34 centímetros menos los 3 centímetros que hay en esta parte blanca y menos los 7 centímetros que mide este cuadrado. Vamos a pintar de otro color esa parte. Estaríamos hablando de esta parte hasta acá, que son los 3 centímetros o decímetros, perdón, de la parte blanca y los 7 centímetros que mide el cuadrado. Entonces, si ustedes pueden ver, tenemos que mide 34 menos 7 del cuadrado y menos 3 de la parte blanca. 34 menos 7 menos 3 me da 24 decímetros, que vendría a ser la base de este rectángulo. Claramente la altura mide 7.
Entonces, el área de B va a ser 24 por 7. Claramente se puede ver 24 por 7 y obtenemos de que mide simplemente 168 decímetros al cuadrado. Vamos a pintar entonces esta respuesta de color amarillo y también lo vamos a hacer esta otra que era del primer cuadrado del mismo color. Veamos, ¿qué nos toca con el área de C? Es otro rectángulo que está ubicado acá. Este rectángulo ya nos muestran claramente de que su base mide 7 decímetros. Y está la medida, ¿no es cierto? Aquí. 7 decímetros. ¿Cuánto mide la altura de este rectángulo? Veamos y nos basamos en la altura que está ubicada acá, que son 20 decímetros. Ahora, lo vamos a hacer de color negro, o mejor de color rojo. Si todo mide 20 decímetros, entonces claramente se puede ver de que esto mide 7 decímetros. Además, esta parte blanca mide 3 decímetros. Sumados hacen 10. 20 menos 10, sabemos exactamente que la altura de este rectángulo había sido de 10 decímetros. Aquí lo tenemos anotado, en esta parte. La altura, 20 menos 7 menos 3, que ya hemos explicado por qué, me da 10 decímetros. Sabemos que la base mide 7. Por tanto, el área de C sería 7 por 10. 70 decímetros al cuadrado. Nuevamente lo pintamos de amarillito para poder ver que es la tercera respuesta que estamos buscando. Vamos al área de D, pero veamos qué es D. D simplemente será este triángulo. Este triángulo es la mitad de este rectángulo. Pero para poder darnos cuenta de lo que vamos a hacer, veamos que el área de un triángulo es la base por la altura sobre 2. Base por altura entre 2. ¿Cuánto mide la base? La base es exactamente igual que la base de este rectángulo. Ustedes pueden ver. Y la base de este rectángulo mide 24. ¿Cuánto mide su altura? Su altura es la misma que de este rectángulo. ¿Ven? Entonces, la altura de ese rectángulo era 10. Por tanto, la altura del triángulo también será 10. Aplicamos la fórmula. 24 por 10 entre 2 sería 240 entre 2. La respuesta sería 120 decímetros al cuadrado. Queda resuelto nuestro problema y ya sabemos el área de las 4 partes. Tal vez había que razonar un poquito para darnos cuenta de cómo, qué tenemos que hacer. Vemos de que con estos 2 ejemplos casi nos encontramos listos para resolver nuestra práctica. Ahora les muestro su práctica. Es esta. Tiene ejemplos muy similares en el cual, por ejemplo, simplemente hay que hallar el área de estos 2 triángulos. Digamos que son un cuadrado. En este ejercicio, ustedes podrían hacerle algunas pequeñas líneas. Por ejemplo, podría servir una acá y una acá. Tendríamos 4 cuadrados y si se fijan, este es el área de la mitad de un cuadrado. No habría ninguna dificultad. Tenemos 9 cuadrados y el área de un cuadrado más grande, entonces podríamos dividirlo entre 9 y saber cuánto mide cada uno de los cuadraditos. Este es más sencillo
son con algunos trazos podemos nuevamente saber, uniendo que estos son dos triángulos unidos, me dan un cuadrado de estos, ¿no? Y este aquí ya lo hemos resuelto. Veamos más abajo, dicen el perímetro de la figura es 96. ¿Cuál será el perímetro del rectángulo sombreado? Al decirme, chicos, que el perímetro de la figura es 96, me está diciendo de que esto es el perímetro. ¿Cómo saber cuánto mide cada una de estas líneas que yo hice? Simple. Contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 lados exactamente iguales. 96 entre 16, sabríamos cuánto mide cada línea del cuadradito. Simplemente tendríamos que contar cuántos cuadrados hacen este rectángulo. Vamos más abajo. Este es un problema muy interesante que utiliza un triángulo equilátero. Quiere decir que los tres lados son iguales. Dividimos 18 entre 3 y sabemos que cada lado de este pequeño triángulo mide 6. Y a través de eso ir resolviendo qué es lo que ocurre con esto, ¿no? Área del triángulo, base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. Otro triángulo, base por altura sobre 2. Este es un problema que te pide un poco de razonamiento porque te da la base de un triángulo que es 14, perdón, el área. Esto está un poquito mal. La base de un triángulo de 14 centímetros de área. Te da el área, ¿ven? Lo vamos a pintar de otro color. Este es el área. Y dándote la altura, te pide que halles la base. Calcular la base de un triángulo. El área, base por altura sobre 2. Aquí en el área ya está metida la altura y simplemente hay que calcular la base. La altura de un triángulo es 735 centímetros cuadrados de área. Calcular la altura. Tenemos que calcular la altura sabiendo que su base es 42 centímetros. Me da el área y la base al revés. Aquí me daba la altura y el área, ¿no? El área de los siguientes polígonos, rombo, rectángulo, trapecios o romboides si quieren, tienen las fórmulas. El área de este rombo, en el que me está dando los 5 centímetros de lado y el 6 centímetros de las diagonales. Hay que calcular utilizando nuevamente las fórmulas. No se olviden, si no las podemos usar, ustedes me pueden escribir para hacer sus consultas mandándome las fotitos de sus ejercicios. Este ejemplo que ya lo hemos resuelto, por favor resuélvanlo nuevamente para ver si sus resultados coinciden con lo que hicimos. Y al final, calcular el área total de esta figura compuesta, ¿no? Si ustedes se fijan, niños, trazando simplemente una línea acá y otra acá, dos triángulos, un rectángulo más pequeño, un cuadrado y un rectángulo más grande. Sumar y simplemente obtenemos la respuesta. De esta manera llegamos al final de este video, chicos. Espero que su práctica la elaboren de la mejor manera posible. Siempre cuídense y que estén muy bien con todas sus familias. Hasta una próxima oportunidad.